Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Hoy quiero abordar dos temas con ustedes y por supuesto contestar las preguntas que tengan. Y doy inicio a esta rueda de prensa. Quiero reiterar de la manera más enérgica la urgencia que tenemos, no solo en el Senado de la República, sino en México, de que se revise, se atienda y se cambie ya la estrategia de seguridad pública en este país y el informe de la Guardia Nacional. Es increíble, pero en un país donde tenemos más de 100,000 homicidios a la fecha de este gobierno, donde hay fusilados, donde hay extorsionados, secuestrados, mutilados, asesinados, ciudades situadas, resulta ser que no resulta importante revisar el informe de la Guardia Nacional para ver si está funcionando o no la estrategia de seguridad, que a todas luces es un fracaso. Pues así como lo escuchan, llegó este Senado de la República, que es el encargado de aprobar o no el informe de la Guardia Nacional y de aprobar la estrategia de seguridad pública desde el 2 de febrero, el informe de la Guardia Nacional. Desde el 1 de marzo se votó en comisiones y es fecha, ya en abril, que no se dignan las y los senadores de la mayoría a querer debatir el tema en el Senado de la República. ¿Qué acaso no ven que es una crisis total de inseguridad en el país? ¿Que acaso no ven que está bañado en sangre México, que están fusilando personas, que la gente tiene miedo y terror y que es un fracaso absoluto su estrategia? No, nosotros estamos exigiendo que de inmediato se revise el informe de la Guardia Nacional para ver qué es lo que han estado haciendo, porque parece que al día de hoy no están haciendo nada por garantizar la seguridad en este país. Salen y nos dicen que es que porque han pedido que se retrase, perdón, más bien parece que están pateando el bote y que no quieren que se debate el tema porque tienen un temor de que se mezcle con el grave caso de intervención del titular de la Guardia Nacional en asuntos políticos electorales en los últimos días. Pero señores, no estamos para eso. La seguridad pública es más importante que cualquier cosa. Exigimos que se revise el informe ya y sobre todo que se acepte este fracaso absoluto y que se cambie la estrategia de seguridad pública en este país. Que se ponga en marcha una estrategia que desarticule el crimen organizado, que invierte en inteligencia financiera, fortalezca policías estatales y municipales y que garantice ya la paz a los mexicanos, porque prometió el presidente López Obrador darle paz a los mexicanos y al día de hoy lo que tenemos es pura sangre y puros pretextos y puro voltear para otro lado. Seguridad pública ya es lo que necesita México. Ese es el primer tema que yo quería comentar. El segundo tema es el siguiente. Estamos haciendo una exigencia, hago una exigencia a los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a estar a la altura de lo que necesita México el día de hoy. Como ustedes saben, ayer y mañana se está debatiendo un proyecto a todas luces ilegal que busca aprobar por la puerta trasera, por la puerta de atrás, la dañina reforma electoral del presidente López Obrador. Nada más y nada menos, si 4 ministros y ministras de la Corte dicen que no es inconstitucional esa reforma que se aprobó hace como un año, que a todas luces va en contra de la libre competencia y que a todas luces va en contra del mejor interés de los mexicanos, resulta ser que Morena y el presidente se habrán salido con la suya. Y ante el evidente fracaso que van a tener en la Cámara de Diputados y del Senado, donde no va a pasar, se los decimos claro, no va a pasar la dañina reforma eléctrica que impulsa energía cara y sucia en lugar de energía limpia y barata, que es lo que necesitamos los mexicanos. Están buscando, con el apoyo indebido de ministros y ministras afines, darle la espalda a los mexicanos. Hoy le hacemos un llamado a los ministros y ministras para que entiendan que su obligación es con México y no con el presidente de la República. Vean nada más cómo los ningunea y cómo los trata el presidente en la mañanera, al grado el día de hoy de decirles que no les salgan con que la ley es la ley. Pues presidente, ¿dónde cree que está? ¿Quién cree que es? ¿Cree usted que es el rey? ¿Cree que el Estado es usted?
para que no le aplique la ley. Claro que aplica la ley en México, y la ley es lo que se tiene que hacer valer, y esa es la labor de los ministros y las ministras. Así es que hoy alzamos la voz y les decimos a la Corte que todos estamos observando y queremos ver una Corte autónoma, independiente, que proteja los intereses de los mexicanos y no el interés del presidente de la República, porque hoy lo que está en juego es que tú, mexicano, puedas tener acceso a energía más limpia, a energía más barata. Y lo que quiere impulsar el presidente es que la CFE, que produce al doble de caro que un privado o hasta 4 veces más en base a energía renovable, sea la que se encargue de darte la electricidad cara, que si no te sube la tarifa, te va a subir el subsidio, y por lo tanto son tus impuestos que te están dando a tole con el dedo y que se están yendo a darte una mentira, una tarifa que no es real. Entonces, no, nosotros exigimos a la Corte que esté a la altura y que no se deje presionar por este presidente que ya está convertido en todo un dictador. Senador, ¿se nos permite? Le pregunta a usted Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, ¿qué tal? Buena tarde. Pues efectivamente en la mañana se hace este llamado a la Suprema Corte en el tema que tiene que ver también con la propuesta de los 10 años que se le impide a los funcionarios públicos efectuar lo que es el tema de tener cargos en la iniciativa privada. El día de hoy el presidente López Obrador menciona que va a buscar la forma, palabras más, palabras menos, de que esto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó hace algunos días, de que lo declaró inconstitucional porque atenta contra la libertad laboral de las personas, pues finalmente va a buscar la forma en la cual se pueda efectuar esto que dice el presidente López Obrador. Es una afrenta hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto y obviamente lo del tema de Loreto Ortiz, senador. El presidente no tiene el más mínimo respeto por la división de poderes. El presidente no tiene el más mínimo respeto por la Corte. Ya es hora de que se den cuenta. No son empleados del presidente. No importa lo que diga el presidente, con toda sinceridad. Lo que importa es lo que dice la ley y la Constitución. Para eso son ministros y ministras, que se apeguen a defender a los mexicanos, más allá de escuchar las locuras que está diciendo el presidente. Yo hoy quiero llamar la atención a que estos comentarios que está haciendo el presidente de no me salgan con que la ley dice eso, es signos evidentes de alguien que se siente dueño absoluto del Estado mexicano, y le tenemos que poner un alto, todos desde nuestra responsabilidad, en el legislativo y en la Corte, que no se dejen amedrentar, que no se dejen hacer menos, que estén a la altura de la circunstancia. Pero desgraciadamente advierto que algunos de ellos pues le deben el cargo al presidente, pues es que ahí es donde viene la crítica también a la oposición, muy buenos para cortarse las venas después. Cuando se requiere es la valentía para votar sí, solo sí, a aquellos perfiles que sean adecuados en la Corte y en los órganos autónomos, porque después vienen las consecuencias, las malas consecuencias, que es votos inexplicables. Si votan los ministros a favor de mantener vigente esta reforma, que a todas luces es inconstitucional, solo es por hacerle el trabajo al presidente de la República, porque cualquier estudiante de Derecho en primer semestre sabe que esa ley es inconstitucional, porque busca garantizar que la CFE tenga la prioridad en la venta de la energía cuando son los más caros y los más sucios, que compitan y que sea el mejor. Entonces yo sí creo que es una afrenta directa del presidente hacia la Corte, y pues ya va siendo hora de que la Corte se sacuda esos hilos que cree tener el presidente como si fuera el titiritero. Pues no, no lo es el máximo órgano constitucional del país y así debe de actuar. También este tema de que están buscando diputados federales interponer ante la Corte la controversia constitucional de que es inválida la reforma que se aprobó en el sexenio de Peña Nieto, que prácticamente dejaría a la CFE con el 100% de lo que es el tema eléctrico, comenzando por dejar totalmente fuera la iniciativa privada, señor. La reforma aprobada en el pasado en materia energética es una reforma constitucional que no puede ser declarada inconstitucional como tal. Ya hay criterios de la Corte que dicen que no puede ser inconstitucional la Constitución. Pero más allá de eso, sin defender como ideologías,
El corazón de esa reforma y lo que nosotros estamos protegiendo es que la gente reciba un recibo de luz más barato. Y para eso hay que usar el mejor de los sentidos, el sentido común en política. ¿Quién debe de producir la energía eléctrica? El que la pueda producir lo más barato posible. Punto. Si se llama Pedro Pérez o CFE no es relevante. El que la produzca más barata. ¿Para qué? Para que pueda comprar la barata y transferirle ese precio barato a los mexicanos. Y segundo, el más limpio. Pero como están nadando en combustóleo, quieren quemar el combustóleo y contaminar. No, señor, no se los vamos a permitir. Pero creo que el presidente pues está tratando de aprobar por la puerta de atrás una reforma que no logra los votos en las cámaras. Donde, por cierto, ante este comentario del presidente de que tiene información de que algunos diputados y diputadas o senadores y senadores de oposición votarían a favor, yo les digo con mucho respeto que ya es hora de ver con quién contamos los mexicanos. Si alguien vota, que asuma sus responsabilidades, porque no se vale andar con el discurso y la lengua diciendo que hay que defender la patria, si cuando llega el momento de votar no se tiene el carácter y el valor de defender a México. Ahorita hay que defender con votos, porque yo de lengua me como un taco. Le pregunta ahora Víctor Ballinas de La Jornada. Senador, buena tarde. Yo quería preguntarle, en el Pleno se dijo que fue el PAN uno de los partidos que pidieron que no se discutiera la estrategia de seguridad o el informe de la Guardia Nacional. Yo quería preguntarle si su partido o su bancada ya le dijeron al presidente de la Junta de Coordinación o a la presidenta del Senado que ya están dispuestos a discutirlo. Y dos, quería preguntarle también en el caso de la Guardia y en el caso de la participación del director de la Guardia, esta participación que tuvo el domingo pasado, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar ahí? ¿Va a ser anecdótico? ¿Qué va a hacer el PAN o qué van a hacer los demás partidos? Primero, el PAN ha estado exigiendo desde hace tiempo que se debata y se vote el informe de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque nos parece que ha fracasado la estrategia de seguridad y creemos que se debe de corregir y volverse a venir al Senado y volverse a aprobar para corregir el rumbo de este país, que es un fracaso absoluto en seguridad. Entonces yo no sé de dónde sacan eso, pero se los aclaramos. Estamos listos y exigimos que de inmediato no solo se vote y se analice el informe de la Guardia Nacional, sino que se cite a comparecer a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y al titular de la Guardia Nacional y sobre todo que se corrija la estrategia de seguridad. En la segunda pregunta, que tiene que ver con la participación del titular de la Guardia Nacional, del secretario de Gobernación y demás, en haciendo campaña en el proceso de revocación de mandato. Déjenme darles un punto de vista distinto al que ahorita se ha venido defendiendo. Primero, está prohibida el uso de recursos públicos tanto en las elecciones como en la revocación. Pero segundo, creo que sirve eso para darnos cuenta la magnitud del gobierno que tenemos. Y señoras y señores, compañeros, no van a cambiar. Si alguien cree que lo mejor que podemos hacer es ignorar eso y rezar porque pasando el 10 de abril ya se comporten milagrosamente bien y respeten las leyes y ya no usen el poder del Estado, lamento decirles que eso no va a pasar, precisamente por esa invasión burda que estamos viendo del secretario de Gobernación, de la Guardia Nacional, de esa falta de respeto a las leyes electorales, de ese dicho a los cuatro vientos. ¿Qué más quieren que el secretario de Gobernación diga que quieren acabar con el INE, por Dios? Para despertar y darnos cuenta que tenemos que tomar el destino de México en nuestras manos y cambiar la realidad del país. No nos las van a regalar. Nunca en la vida de la historia del mundo un país ha cambiado sin luchar. Tenemos que usar las herramientas democráticas que tenemos para cambiar la realidad de este país. Esa es mi opinión, lo creo de convicción. Respeto a quien piensa distinto, pero precisamente porque nos están diciendo, estamos viendo con nuestros ojos que no respetan, es que tenemos que acabar con este martirio, pero ya. ¿Alguien más, compañeras, que desea hacer alguna pregunta?
No tenemos más preguntas registradas. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.